Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este nuevo video en el cual vamos a empezar a introducirnos un poquito más en el mundo de la microelectrónica. Muchachos, aunque sea un poquito molestoso, debemos aprender un poco de conceptos básicos y el funcionamiento de los elementos para entender los daños que causen. En este momento, muchachos, vamos a ver un poquito de los elementos que nos vamos a encontrar en una placa. Esta es una placa de un J700, muchachos. Ahí lo pueden ver. SMJ700F. Es un Samsung J7 2015, es el modelo comercial. Muchachos, como ya hemos podido ver, en las placas tenemos varios componentes, ¿no? Varios componentes electrónicos. Estos componentes electrónicos, vamos a ver de qué está compuesto esta placa. Esta placa, en esta parte, tenemos un capacitor, muchachos. Estos son los más comunes de la placa y existen en gran cantidad en la placa. Estos capacitores, muchachos, los vamos a tener en diferentes tamaños. Vamos a encontrarlos también en diversos colores. No hay un color específico de un capacitor. Listo, muchachos. Entonces tenemos los capacitores. Los capacitores comúnmente están conectados. Digo comúnmente porque no es un 100%. Comúnmente los vamos a encontrar conectados en paralelo. ¿Cómo es este tipo de conexión y cómo es su composición interna? Vamos a verlo, muchachos, en la pizarra. Ok, muchachos. Ahí tenemos la pizarra. Vamos a ver cómo es su composición interna de un capacitor. Un capacitor comúnmente lo encontramos. Ese es su gráfico más común, muchachos. Ese es el gráfico más común y demostrativo de un capacitor. Dentro de este capacitor vamos a tener su celda positiva y negativa. Esto tiene un elemento aislante en el centro. Este elemento aislante, ¿cuál es el problema que causan los capacitores? Los capacitores comúnmente el problema que van a tener es que se ponen en cortocircuito. ¿Cómo es esto, muchachos? El cortocircuito que produce el capacitor es porque el capacitor pierde su elemento aislante. Su elemento aislante completamente se pierde y este capacitor prácticamente se une. Está unido, muchachos, con lo cual esto va a entrar a cortocircuito cuando cuando lo tengamos el capacitor en paralelo. ¿Cómo vamos a saber que el capacitor está en paralelo? Porque tenemos de un lado un positivo o una señal de referencia, cualquiera de los dos, un positivo o una señal, y del lado contrario va a estar conectado a tierra, como aquí. Aquí lo vamos a conectar a tierra. Ahí lo tenemos. Este extremo está a tierra. Así se representa gráficamente. Entonces, este capacitor va a estar en cortocircuito.
y la corriente siempre va a buscar el camino más fácil para irse a la Tierra. Siempre va a buscar ese camino más fácil. Entonces, el camino más fácil, digamos que tenemos aquí otro capacitor. Este está sano, muchachos. Sin embargo, esta línea ya va a estar en cortocircuito, porque este capacitor está en la línea. Y el camino más fácil va a ser por este capacitor. Entonces la corriente viene, ve este capacitor en cortocircuito y dice, me voy a tierra. Y se viene y va a tierra completamente. Ahí vamos a ver que este capacitor, inyectándole corriente, va a calentar. Nos vamos a dar cuenta cuál es el capacitor en cortocircuito. En el caso, muchachos, de que este capacitor no tenga no tenga totalmente un cortocircuito, vamos a ver en este capacitor, muchachos. Tenemos el aislante en ambos capacitores. Tenemos el elemento aislante en ambos capacitores. Sin embargo, en este capacitor el elemento aislante se perdió. No completo, pero sin embargo se perdió. Esto, muchachos, que el capacitor ya pierda la capacidad para la que fue diseñado, se convierte en una fuga. Entonces no va a tener una pérdida total. Sin embargo, la corriente va a llegar hasta este punto y de aquí, viendo que puede pasar un poco, va a empezar a gotear y a perder su corriente en el sistema. Eso es una fuga, muchachos. La diferencia de un corto, no se pierde el aislamiento total del capacitor. Sin embargo, no trabaja a su capacidad de funcionamiento y nos ayuda, nos daña la línea de trabajo. Ahora, muchachos, vamos a ver dentro de la placa una bobina, que también es un elemento que nos vamos a encontrar comúnmente en la placa. Listo, muchachos. En esta parte, aquí tenemos una bobina. Físicamente, ¿cómo la vamos a identificar? Físicamente tienen esta composición muy parecida a la de un capacitor. Sin embargo, esta parte superior es bastante rugosa. Es bastante rugosa en comparación del capacitor, que viene siendo mucho más liso. Tenemos en este tipo de configuración y también tenemos, déjenme ver otra placa por aquí. Ok. Y tenemos en este tipo de configuración, muchachos. Pero de igual manera es una bobina. ¿Qué viene siendo una bobina físicamente en su interior? Vamos a pasar al pizarrón de nuevo, muchachos. Ok, tenemos el pizarrón. Vamos a dibujar con este verde que es un poquito mejor. Eh, Tenemos una bobina gráficamente, simbólicamente se podría decir, se representa de la siguiente manera. Se representa así una bobina. La bobina es un alambre enrollado que también, como el mismo, como vamos a ver, tiene problemas como cualquier elemento que podemos tener en la placa. ¿Qué problemas nos puede dar? Al ser un alambre enrollado,
la bobina se corta. Se corta y nosotros vamos a medir con la punta de nuestro multímetro aquí y aquí en continuidad y no vamos a tener continuidad. Eso nos demuestra que la bobina ya tiene un problema dentro. Se cortó en algún punto y ya nos cortó la conexión de aquí a acá. Eso nos va a causar problemas. Eso es uno de los problemas que nos va a causar. La bobina internamente es un alambre enrollado. Nos corta la conexión prácticamente de los de los elementos que tiene la placa. Nos va a marcar prácticamente OL, muchachos, Open Line. Vamos a ver en el microscopio otro elemento, muchachos. Otro elemento que podemos encontrar muy común es las resistencias. Las resistencias, lo que comúnmente vamos a encontrar en este caso, muchachos. En el caso de aquí, tenemos una resistencia, miren aquí. ¿Por qué sabemos que es una resistencia? Porque incluso aquí en el grabado nos dice R010. Sin embargo, en todas no vamos a tener el grabado. No en todas vamos a tener el grabado. ¿Cómo la vamos a diferenciar y cómo nos vamos a dar cuenta que es una resistencia? De la siguiente manera. Vamos a ver. En esta parte vamos a ver que aquí tenemos, viéndolos de su parte superior, un elemento negro. En esta parte es negro. Pero si lo vemos de costado, tiene un borde blanco. Ese borde blanco nos ayuda a distinguir que es una resistencia. Miren, aquí de igual manera tenemos, viéndolo de frente, negra y aquí un borde blanco. Miren aquí también, muchachos. Viéndolo de frente es negra y su costado es blanco. Ahí nos vamos a dar cuenta que es una resistencia. Ahora, muchachos, ¿cómo está compuesta en su parte interior? Para saber qué problemas nos podría dar. Una resistencia prácticamente se representa gráficamente así, muchachos. Entonces, y básicamente se representa así, es un alambre igual. ¿Qué problemas nos va a causar? Sabiendo que la bobina también es un alambre enrollado. Pero esto es un alambre con un componente resistivo en su interior. El problema que nos va a dar es que la bobina también se puede cortar. Se cortó aquí. Entonces, muchachos, nosotros vamos a medir en un extremo, en este extremo y en este extremo con nuestro multímetro en modo ohms y no nos va a dar ningún valor. Eso quiere decir que el elemento o la resistencia se cortó. Se cortó interiormente y dejó de dar un valor óhmico. Ese es uno de los problemas que podemos tener en las resistencias, muchachos. Otro problema es que alteren su valor. Entonces, muchachos, ¿cómo alteran su valor internamente? Se une esta capa con esta capa. Se unió. Entonces este valor ya no va a ser el mismo porque perdió un pico. Va a alterar su valor hacia arriba o hacia abajo. Al alterar su valor igual, nosotros vamos a proceder a medir con las puntas de nuestro multímetro
y nos va a dar un valor muy diferente al que nos indicaría el esquemático. Y su tolerancia no va a ser preciso, tiene una tolerancia de 5 o 10 dependiendo del fabricante y de la resistencia. Esos son los daños que nos puede proporcionar una resistencia, muchachos. Ya las vimos en la placa cómo diferenciarlas. ¿Qué más vamos a tener dentro de la placa, muchachos? Ok, muchachos, entonces ya hemos visto lo que es el capacitor, la resistencia, la bobina. Vamos a ver, también encontramos el diodo como componente de una placa. Físicamente, ¿cómo lo vamos a identificar? Es porque el diodo físicamente es un elemento negro. Su composición es negra y en uno de sus extremos tiene una línea. Esa línea nos indica que es el negativo del diodo. Aquí tenemos otro elemento con su línea. Esto nos indica que es el negativo del diodo y este elemento es un diodo. Ahora, internamente cómo está compuesto, muchachos, vamos a ver en la pizarra. Ok. El diodo se simboliza de la siguiente manera. Aquí tenemos simbolizado un diodo. Aquí pueden ver su línea gráficamente como físicamente en la placa tiene su línea. Por lo cual, este tiene polaridad, vendría siendo negativo y este lado vendría siendo positivo. O como también se lo conoce, este lado viene siendo su ánodo y este lado viene siendo su cátodo. Ay, mucho. Entonces tenemos su ánodo y su cátodo. Viene siendo positivo y negativo. ¿Cuáles son los daños que causamos, que causa al dañarse este diodo? Este diodo comúnmente tiene una composición o una conexión positiva y negativa. Va conectado comúnmente a tierra. También lo encontramos en otras conexiones, en otro tipo de conexiones en la placa. Sin embargo, uno de sus daños más comunes, vamos a borrar, uno de sus daños más comunes es que también se ponga un cortocircuito o fuga, porque al tener un lado positivo y un lado negativo, de igual manera, empieza a perder sus elementos internos. Vamos, ahí está. Empieza a perder entonces sus elementos internos y va a empezar a fallar el componente y a dejar pasar. Va a empezar a dejar pasar el positivo hacia tierra. O completamente o como una fuga. Ya va a empezar a dejar pasar un poco de corriente y va a tener una fuga. Esos son sus daños más comunes. En la placa ya lo vieron. Ahora muchachos, en las placas vamos a tener también los circuitos integrados.
los circuitos integrados, que son los más fáciles de reconocer en la placa. ¿Por qué? Porque son elementos grandes, de gran tamaño a comparación de los demás, y negros. Entonces va a ser un poquito más sencillo identificarlos en la placa. De igual manera vamos a tener varios. Ok, ahí lo podemos ver. Entonces, otros componentes, muchachos, que vamos a encontrar en la placa son los circuitos integrados. Como ya les expliqué, los vamos a diferenciar bastante rápido porque son de gran tamaño, son negros y de gran tamaño a comparación de sus demás componentes. Ahora, muchachos, estos componentes, como su nombre lo dice, son circuitos de los mismos elementos que ya vimos y un poco más poseen en su interior. Vamos a pasar a la pizarra y ver un ejemplo sencillo para poder entender. Ok, y entonces tenemos un circuito integrado. Esto viene siendo un IC o circuito integrado. Dentro vamos a tener los componentes que ya vimos, pero muy reducidos en tamaño. Capacitores, diodos, resistencias. Este es solamente un gráfico ilustrativo, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a imaginarnos que uno de estos va a un val. Un val es un contacto dentro del circuito integrado que hace contacto con la placa. Aquí tenemos un val, aquí otro val. em, Tenemos varios vals en la placa, ¿no? Sin embargo, estos elementos, lo más común que sucede es que se pongan en cortocircuito o simplemente dejen de trabajar. Cuando se ponen en cortocircuito, vamos a ver que este capacitor internamente en el circuito se puso en cortocircuito. Con lo cual, este elemento también va a estar en cortocircuito y vamos a tener un problema en este val. Eso ya es irreparable dentro del circuito integrado, muchachos, por lo cual tendríamos que reemplazar este IC. Pero entendiendo cómo funcionan estos componentes, ya vamos a saber su composición interna y cuál va a ser los daños que nos va a causar. O simplemente hubo una desconexión de su tierra. Dentro de esa desconexión de la tierra, ya sabemos que el circuito va a dejar de trabajar porque no tiene alimentación. Eso ya no es reparable si no es cambiando el circuito. Eso en cuanto a circuitos, muchachos. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta qué circuito es el que tenemos en la placa o el que estamos viendo físicamente? Vamos a ver. Ok, entonces, físicamente los que más grandes encontramos en la placa son su procesador y memoria. Memoria de almacenamiento, memoria RAM, procesador. Esos son los más grandes que vamos a encontrar y siempre van a estar juntos. El por qué van a estar juntos es porque necesitan que su comunicación sea rápida. Y no es lo mismo llegar de un extremo a otro de la placa que tener a su elemento con el que trabaja juntos. Entonces, esos son los que vamos a encontrar
más comúnmente. Ok. Tenemos otro circuito aquí que no sabemos qué es. Sin embargo, en la parte superior tiene una numeración. Nos dice SM5703. Vamos, vamos a abrir nuestro navegador y aquí vamos a colocar IC SM5703. Le vamos a buscar y aquí nos dice ya que es un microchip controlador de carga. Miren, aquí también tenemos un poco de detalle de en qué dispositivos tenemos montado este circuito. Nos dice que en el A8, en el J5, en el J6, J6P, J7. Con lo cual nosotros también podemos buscar un reemplazo de este elemento. Aquí tenemos J5, J7. Nos da un poco de información de este elemento. Y ya nos dice qué elemento es el que tenemos al frente nuestro. Con la numeración que tenemos en el, en el elemento que estamos buscando. Ok, vamos a ver otro elemento. De la misma manera vamos a buscar otro elemento. Vamos al otro lado de la placa. Miren, aquí tenemos otro circuito integrado. Este circuito integrado nos dice que es un... No creo que lo alcancen a ver. Vamos a ver. Es un Broadcom. En su primera línea nos dice Broadcom. Vamos a alinearlo un poquito mejor. Ok, en su línea inferior, si lo buscamos como Broadcom, no lo vamos a encontrar. Broadcom viene siendo la marca del fabricante que produjo este elemento. En su segunda línea nos dice una numeración. Esta numeración vamos a ingresarla en en el mismo Google para ver qué información nos da de este dispositivo. Entonces, vamos a ver. Abrimos nuestro Google y ingresamos la numeración que tenemos en el elemento. En este caso es BCM4. BCM4. Miren, ya nos da algunos elementos que coinciden un poco con la búsqueda. 43438. 438. Miren, KVG ya nos dio una similar. Ya tenemos KVG en nuestra numeración. Vamos a darle a buscar. Y miren muchachos, buscando solamente en el inicio tenemos que nos dice que es un IC de Wi-Fi para Samsung J700 en este caso. También lo encontramos en otros dispositivos. Miren, J2 2017. Y recordemos muchachos que en este caso de este elemento de Wi-Fi dentro de ese mismo circuito tenemos el circuito de Bluetooth. Entonces, si tenemos un problema de Wi-Fi y Bluetooth, vamos a tener
un problema cerca de este elemento o en este elemento. Así es como podemos encontrar información de los mismos elementos, muchachos. Eso es todo en cuanto a este video, muchachos. Espero que les sirva mucho. Y aunque no nos guste la teoría, es un poco necesario para entender los daños, las funciones de cada elemento y los daños que van a producir en nuestra placa. Y dar una solución de igual manera. Eso es todo. En cuanto les puedo ayudar en este video, muchachos, es un gusto tenerlos en nuestras páginas. Muchas gracias. Comenten, compartan, den like. Hasta la próxima.